Entonces vamos a comenzar con la revisión de tema de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, correspondiente a la clase de medicina interna 1. Entonces vamos a empezar con el TEP, el tromboembolismo pulmonar. Es una patología en la que un coágulo de sangre em, que se origina normalmente de la circulación venosa profunda en miembros inferiores llega a la circulación pulmonar y bloquea una o más arterias. Entonces, para que esto ocurra existen factores de riesgo. Entre ellos están los congénitos y los adquiridos. Entonces, congénitos, el principal es la deficiencia del factor 5 de Leiden. También puede haber una mutación de la protrombina, el déficit de proteínas C, S y antitrombina 3. En adquirido se puede dar por una cirugía mayor, un trauma o quietud prolongada, es decir, pacientes encamados, inmovilizados. La presentación clínica del TEP es muy inespecífica. Podríamos considerar que su presentación clínica se puede dar por una tetrada que agrupa signos y síntomas que son, pues digamos, frecuentes en clínica. Entre ellos está disnea, que es dificultad para respirar, dolor torácico de tipo pleurítico, síncope o presíncope y hemoptisis, todos con sangre. También pueden haber otras presentaciones clínicas como fiebre o dolor torácico retroesternal. Pero pues digamos que la tetrada que acabo de dar pues es la más común, la más frecuente. Un paciente con TEP puede tener inestabilidad hemodinámica que consiste en un shock obstructivo. El shock obstructivo eh, se considera cuando el paciente tiene alterado el estado de conciencia, cuando sus extremidades son pálidas y frías y cuando tiene, digamos, trastorno en la frecuencia miccional, anuria o oliguria. También la inestabilidad hemodinámica puede presentarse como hipotensión persistente, donde la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica sufre una caída mayor a 40 milímetros de mercurio. También pues, el paciente puede tener un paro cardíaco en la inestabilidad hemodinámica. Entonces, para diagnosticar, para saber si hay una alta, moderada o baja probabilidad de tener un TEP en un paciente, usamos los criterios de Wells. Entonces, los criterios de Wells se califican de 0 a 1 como probabilidad baja, de 2 a 6 como probabilidad moderada y más de 6 como probabilidad alta. Entonces, tiene en cuenta síntomas de trombosis venosa profunda, tiene en cuenta que no haya ningún otro diagnóstico que podamos explicar por clínica. Tiene en cuenta también una taquicardia, tiene en cuenta que el paciente tenga inmovilización superior o igual a 3 días, tiene en cuenta que el paciente tenga antecedentes de trombosis venosa profunda o TEP. Tiene en cuenta también la presencia de hemoptisis y la presencia de cáncer. Entonces, luego voy a hacer los criterios de Wells y sospechar en un TEP. Podríamos pues empezar con exámenes para el diagnóstico. Entonces podríamos empezar con los gases arteriales, en donde podríamos ver que la presión arterial de dióxido de carbono puede estar menor a 28, es decir, puede haber una hipocapnia y una hiperventilación. Em, También podríamos realizar una radiografía de tórax, aunque pues ya está en desuso, en donde podríamos encontrar signos importantes como el signo de Westermarck, en donde digamos que se nos muestran unas radiopacidades en el pulmón, ¿no? Al pie normalmente de un vaso grande pulmonar. Estas radiopacidades pues nos pueden indicar algún patrón obstructivo. Podríamos encontrar el signo de Fleischer. Entonces en el signo de Fleischer vemos un aumento, una dilatación de la arteria pulmonar con una amputación que puede ser sugestivo de PEP. Y ya en pacientes más avanzados podríamos encontrar la joroba de Hampton, en donde pues ya vemos consolidaciones, por así decirlo, de isquemia y necrosis en el parénquima pulmonar.
Listo. Entonces, pues, siguiendo por acá, también podríamos tener hallazgos en el electrocardiograma. Entre ellos podríamos encontrar una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, entonces recordemos, ondas F minúsculas, RR irregulares. Y pues esa es la presentación de la fibrilación auricular. Podríamos tener otros patrones como sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces acá vemos en estos precordiales una evidente sobrecarga en el ventrículo derecho con un QRS estrecho. Podríamos tener también un patrón S1, Q3 y T3. Entonces vemos anormalidades en el QRS, en D3 y una onda T invertida. Y anormalidades en la onda S en D1. El diagnóstico entonces también lo podemos realizar en primera instancia por medio de un dímero D. Es, digamos, una prueba muy específica de TEP. Entonces se hace por técnica lisa, pero pues recordemos que en un paciente con cirugía reciente, con un trauma o con embarazo, pues puede tener, digamos, niveles elevados de dímero D. En este caso, cuando el dímero D es menor a 1000 nanogramos por decilitro y el Wellens fue de baja probabilidad, podríamos estar pues ante un diagnóstico diferente al primero que hicimos, que era TEP. Ya si el dímero es mayor a 1000 nanogramos por decilitro, comenzamos, perdón, o continuamos en ventana de tratamiento para TEP. Digamos que en muchos servicios se podría iniciar con un angiotac, pues digamos que es rápido, ¿no? El TAC es rápido y tiene una alta especificidad, casi pues del 96%, y pues digamos que nos muestra patrones obstructivos en arterias segmentarias, se llaman, recordemos, segmentarias, porque pues tienen sus nombres propios debido al segmento en el pulmón en el que se encuentran. Bueno, continuando, podríamos también hacer una camografía pulmonar de ventilación-perfusión. Básicamente, pues nos pueden mostrar patrones obstructivos, se debe dar medio de contraste. Y pues digamos que eso es lo malo porque pues no se puede dar en pacientes jóvenes, en embarazadas, en pacientes con respuesta anafiláctica inducida por medios de contraste, ni en pacientes con mieloma múltiple. Pero pues digamos que esta gamografía nos podría mostrar segmentos o zonas de hipoperfusión en donde pues la alteración vascular pues sea evidente. Cuando digamos el angioTAC es insatisfactorio y tenemos todavía la alta sospecha de TEP, podríamos continuar con una angiografía pulmonar en donde damos medio de contraste y pues evidenciamos algún patrón obstructivo en alguna arteria de la circulación pulmonar. Digamos que cuando los pacientes cursan con inestabilidad hemodinámica, nuestra primera lección debería ser un ecocardiograma transtorácico, donde podríamos evidenciar el signo de McConnell. Entonces, pues el signo de McConnell nos indica básicamente una disfunción ventricular derecha, donde hay una dilatación del ventrículo derecho y hay, digamos, una alteración en la contractilidad, se disminuye. Esta disminución también pues, puede generar insuficiencias, entre ellas pues insuficiencia de la válvula pulmonar y de la tricúspide, en donde pues podemos ver también un reflujo. Y ya por último, recordemos que un factor predisponente es la trombosis venosa profunda, ¿no? Normalmente el TEP ocurre por coágulos que vienen de circulación venosa en miembros inferiores. Entonces podríamos optar también por hacerle a un paciente una ecografía Doppler de miembros inferiores para ver si tiene pues algún trombo que más adelante pues podría predisponer a un TEP. Entonces pues trombosis venosa profunda puede haber proximal, la proximal es encima de la vena poplítea y hasta región inguinal, y las distales pues es debajo de región poplítea.
Listo, ahora para manejo de TEP. El manejo del TEP, entonces, antes de empezar debemos saber sobre la PESI. La PESI pues es un índice de severidad y mortalidad prevista a 30 días y pues se llama Pulmonary Embolism Severity Index. Entonces pues básicamente tenemos PESI de moderado y muy alto riesgo cuando tenemos PESI clase 3, 4 y 5. Entonces la 3, que es intermedia, va de 86 a 105. La PESI 4, que es de alto riesgo, va de 105 a 125 y la PESI 5 es mayor a 125 y es de muy alto riesgo. Entonces acá tenemos en cuenta la edad del paciente. Si es mayor de 65, pues es un factor mayor de severidad. Si es varón, si tiene antecedente de cáncer, de insuficiencia cardíaca, de EPOC, si tiene taquicardia, si tiene hipotensión, si tiene taquipnea, si tiene disminución en la temperatura, si tiene alteración del estado mental o si tiene una alteración en la saturación del oxígeno. Entonces, bueno, luego de sacar el PESI, ya podemos tener, digamos, pues una primera solución para el TEP, que es trombolizar. Entonces, para trombolizar, el paciente debe ser un TEP de alto riesgo y de muy alto riesgo, es decir, un PESI 4 y 5, que tenga inestabilidad hemodinámica, que tenga el signo de McConnell, disfunción ventricular derecha y que tenga troponinas elevadas. Esto pues nos indica un TEP de alto riesgo, algunos de estos criterios, y pues deberíamos llevar a ventana de trombólisis. O si el paciente tiene un TEP de riesgo intermedio, más o menos una PESI de 3, por ejemplo, pues podríamos o no pensar en trombolizar, pero si tiene inestabilidad hemodinámica a la vez, deberíamos trombolizar. Entonces se abre la ventana terapéutica en las primeras 48 horas y podríamos trombolizar con alteplasa, streptokinasa y uroquinasa. Alguno de esos tres, pues dependiendo de la elección, ¿no? ¿Qué criterios excluyen a un paciente de que tenga ventana de trombolisis? Entonces, pues muy similar a la CB, que tenga la tensión arterial por encima de 185 sobre 110 milímetros de mercurio, que tenga la glucosa superior a 400 miligramos por decilitro, que en las últimas 24 horas haya usado heparinas de bajo peso molecular, que en las últimas 48 horas haya usado inhibidores directos de la trombina, como el rivaroxaban, que tenga una trombocitopenia moderada y los tiempos de coagulación extraordinaria prolongados, como el tiempo de tromboplastina mayor a 40 segundos y el tiempo de protrombina mayor a 15 segundos o un INR mayor a 1.4. También que haya una paciente en el primer trimestre del embarazo que durante el evento haya tenido crisis convulsivas y en este caso de TEP que haya tenido una cirugía hace menos de 4 semanas. Luego de realizar trombólisis, o si no se realizó trombólisis, realizamos una anticoagulación inmediata. Entonces empezamos con un esquema de 5 a 10 días en el que podemos usar heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Entonces las heparinas no fraccionadas las usamos en TEPS de alto riesgo y de muy alto riesgo en pacientes que tengan la tasa de filtración glomerular menor a 15, es decir, una KDIGO ya de 5, y en pacientes que tengan obesidad. Entonces, las no fraccionadas, recordemos la heparina sódica, la heparina cálcica. Y pues esto es de manejo intrahospitalario. Tenemos las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Donde está la enoxiparina, la dalteparina, la tinzaparina, la nadroparina. Pensamos en heparinas de bajo peso molecular y en pacientes con riesgo intermedio y en embarazadas principalmente. Entonces la enoxaparina la podemos dar 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo al día. La dalteparina se puede usar 100 unidades por kilogramo cada 12 horas o 200 unidades por kilogramo al día. La tinzaparina se da de 175 unidades por kilogramo al día. La nadroparina es de 86 unidades por kilogramo cada 12 horas o 171 unidades por kilogramo al día. Otras alternativas, entonces podemos
optar por otros anticoagulantes como el apixaban. Entonces el apixaban darlo a dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Estos son dosis altas para apixaban. Dabigatran 150 miligramos cada 12 horas. O fondaparinux, ¿no? Continuando, también podríamos tener entonces eh, otras alternativas, ¿no? Entonces, para saber con qué continuar luego de que el paciente sale de clínicas, debemos sacar un criterio que se llaman los criterios de Estia. Entonces, los criterios de Estia básicamente nos indica una salida en las primeras 48 horas, ya para manejo ambulatorio, ¿no? Entonces, para cumplir con ese criterio de salida temprana, todos los scores, todos los criterios deben decir no. Si alguno dice que sí, pues el paciente no se le puede dar salida temprana en las primeras 48 horas. Entonces, pues esto tiene en cuenta muchos criterios, pues entre ellos si necesitó trombólisis, si tuvo inestabilidad hemodinámica, si requirió oxígeno, si es una embarazada, si tuvo una trombocitopenia a documentar, si tuvo una reducción de la tasa de filtración glomerular, de la función renal, entre otras, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos indica los criterios de este. Ahora sí, la terapia con anticoagulante la continuamos después de la salida. Entonces, pues se manda un esquema mínimo para 3 meses y máximo para 6 meses. Y pues hay algunos criterios para continuar con una terapia extendida. Entonces, para 3 o 6 meses podemos mandar apixaban 10 miligramos cada 12 horas o dabigatran 150 miligramos cada 12 horas. También puede haber rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos al día. En este caso, en pacientes, por ejemplo, que tengan una insuficiencia renal severa, que estén en embarazo o lactancia y que tengan síndromes antifosfolipídicos, deberían usar warfarina. ¿Listo? Y pues el objetivo de la warfarina es llevar el INR a puntuaciones de 2 a 3. ¿Listo? ¿Qué pasa? Más de 6 meses, pacientes con terapia extendida, debido a que tienen, digamos, TEPSA a repetición, trombosis venosa profunda, que tengan cáncer, inmunosupresión, o que tengan síndrome antifosfolipídico. ¿Listo? Entonces, en este caso, en terapia extendida, normalmente se manda rivaroxaban y apixaban. Rivaroxaban 10 miligramos día, apixaban de 5 a 2,5 miligramos día. ¿Cuáles son los criterios para reducir la dosis de apixaban de 5 miligramos a 2,5 miligramos? Que el paciente sea mayor de 80 años, que pese menos de 60 kilos y que su creatinina sérica sea mayor a 1,5. Otras alternativas terapéuticas cuando no se pudo realizar la trombólisis puede ser una embolectomía quirúrgica en la que se extrae de manera quirúrgica el émbolo, ¿no? Y eso ocurre cuando la trombólisis fue contraindicada, es decir, en todos los patrones de exclusión que acabamos de hablar, entran ahí esos pacientes en la embolectomía quirúrgica. También se puede realizar otras alternativas como tratamiento por catéter percutáneo. Entonces, esto lo que logra es básicamente fragmentar el trombo y poder aspirarlo. Y pues en pacientes que tienen trombosis, tromboembolia pulmonar persistente, en pacientes donde no se puede usar anticoagulantes, usamos lo que se llaman los filtros venosos. Entonces, en los filtros venosos, básicamente son filtros que recogen esos trombos, ¿no? Y pues evitan que lleguen a circulación pulmonar. Lo que pasa con estos filtros es que no se puede usar de 8 más de 12 meses. Normalmente se usa de 8 a 12 meses, más o menos se deja hasta los 10 meses, ¿no? Para
pues cambiarlo en este caso, ¿no? Pues porque se acumulan esos coágulos y pues ahí ya puede volver a haber una obstrucción. Hay complicaciones y factores de riesgo. Entonces empezamos con los factores de riesgo, en este caso el cáncer de pulmón, de colon y de próstata, y la quimioterapia aumentan mucho el riesgo de tromboembolismo pulmonar. En este caso, por ejemplo, la quimioterapia, hay estudios que dicen que aumenta más de 6 veces este riesgo. Entonces, en este caso se usan heparinas de bajo peso molecular, rivaroxaban y etoxaban. Y hay una complicación importante, que en este caso es la hipertensión pulmonar tromboembólica. Entonces, la hipertensión pulmonar tromboembólica es crónica. Ocurre cuando hay disnea mayor a 6 meses y en esos 6 meses hay evento de tromboembolismo pulmonar. En este caso se da cuando es a repetición o digamos que no se pudo solucionar. Listo, continuando, entonces tenemos la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda, entonces, digamos que son coágulos, ¿no? En donde se forman en circulación venosa profunda. Entonces hay de dos tipos, hay de tipo proximal y de tipo distal. Recordemos que proximal es por encima de la vena poplitea y distal por debajo de la poplitea. Entonces, pues es más frecuente en mujeres y la tasa de mortalidad es de 2,5% y más que todo se da en el de tipo proximal. Entonces, para entender la trombosis venosa profunda, ponemos acá la triada de Virchow, en donde tenemos trastornos de la hipercoagulabilidad, en donde tenemos una éstasis sanguínea, ¿no? Hay una alteración en el flujo sanguíneo, y en donde se nos genera una lesión del endotelio vascular, que pues, es la que puede generar las úlceras. Entonces tenemos también criterios de Wells para trombosis venosa profunda. Entonces los criterios de Wells para trombosis venosa profunda nos habla de riesgo bajo en 0, riesgo moderado de 1 a 2 y riesgo elevado de 3 a 6. Cambia, digamos, con respecto al TEP. Entonces los criterios de Wells para TBP tienen en cuenta criterios como neoplasias, parálisis o inmovilizaciones, estancias mayores a 3 días de quietud por cirugía mayor en las últimas 4 semanas, molestias a lo largo del trayecto venoso profundo, edemas en la pierna, aumento del perímetro de la pantorrilla mayor a 3 centímetros respecto a otra pierna, edema con fobia, esto es importante, en la pierna sintomática, venas colaterales superficiales, y pues otros diagnósticos alternativos que no, pues que no sea más probable que TBP. Listo, entonces de nuevo, la trombosis venosa profunda también la podemos diagnosticar por un dímero D. Normalmente mandamos dímero D cuando creemos que la TBP es improbable en este paciente, ¿no? Normalmente cuando el dímero D es mayor a 500 nanogramos por decilitro, ahí ya podemos sospechar en una alta probabilidad de TBP y mandar un Doppler venoso. Pero pues si ya desde el comienzo que atendemos al paciente tenemos una grande sospecha de TBP, de una vez mandamos Doppler venoso. Entonces el Doppler venoso tiene una especificidad elevada de casi el 94%. Y la sensibilidad depende de en dónde esté la trombosis venosa profunda. Si en región proximal, que es del 63,5%, o la más frecuente, que es en región distal, que la sensibilidad es demasiado alta, del 94,2%. Entonces, pues, en ese Doppler, pues básicamente se usa un ecocardiógrafo en el que pues se presiona, se ocluyen las, la circulación y pues se evidencia si el vaso se comprime o no se comprime, es decir, si hay una obstrucción o no. El tratamiento entonces puede generar un
plan de manejo igual que en TEP, en este caso pues terapia de anticoagulación. Entonces acá lo que cambian son los tiempos. Cuando hay un TEP de bajo riesgo, por ejemplo, un TEP de bajo riesgo es cuando el paciente tuvo un trauma, tuvo una fractura o tuvo un viaje largo, se puede mandar pues digamos tratamiento de 4 a 6 semanas. Si es un TEP de alto riesgo, si es una TBP, perdón, de alto riesgo, se manda esquema de 3 a 6 meses. Una TBP de alto riesgo no solamente es cuando el Wellens es alto, sino también cuando es hombre, cuando tiene factores de cáncer, cuando es mayor de 50 años, cuando es en las dos piernas. Entonces, pues digamos que acá pues, se manda por ese tiempo. Y pues a término largo, mayor a 6 meses, cuando la trombosis venosa profunda es recurrente, cuando tiene factores predisponentes como los hereditarios, cuando tiene familiar en primer grado, ¿no? Con, con TBP. Y pues ya, básicamente eso es. Algo importante, ¿no? Es que se podría mandar a pacientes con TBP con las medidas de compresión, ¿no? Entonces, pues, digamos que las medidas de compresión no son para todos los pacientes que cursan con una trombosis venosa profunda, ya que, digamos, si tienen úlceras, ¿no? Si ya tienen un CEAP de 4 o 5, o sea, un CEAP alto, digamos que no se les podía enviar, pues porque eso, digamos, predispone a infecciones. Y una complicación común de la trombosis venosa profunda es la flegmasia cerulea dolens. Entonces, pues la flegmasia cerulea dolens, el manejo es anticoagulación inmediata. Se puede realizar una trombólisis dirigida por catéter o un filtro de vena cava, que básicamente pues es una remoción quirúrgica del trombo, ¿no? No se puede realizar el filtro de vena cava si está en circulación proximal o si la trombosis venosa profunda es recurrente. Bueno. Mm, y pues ya, básicamente es eso. Y pues se identifica como un dolor intenso, progresivo, edema severo, se ve cianosis y pues el paciente tiene riesgo de gangrena. Listo, estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.